Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365 Canónico. Día 320. Hechos capítulos 16 y 17. Escrito por Laura González de Chávez, leído por Débora Cázares de Rivera. Hoy nos encontramos con Timoteo, quien se convierte en un hijo espiritual y discípulo de Pablo en su segundo viaje misionero. Timoteo era hijo de una mujer judía y de padre griego. Más adelante conocemos acerca de la influencia que tuvieron en él su abuela Loida y su madre Eunice. No debe sorprendernos leer hoy que muchos hablan elogiosamente de él. Hoy leemos que Timoteo, Pablo y Silas siguen juntos hacia Frigia, Galacia, Misia, Troas, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea y Atenas. Donde quiera que iban, predicaban el evangelio en sinagogas a judíos y griegos. Seguir a Cristo frente a la burla y la persecución requiere valor. Y a pesar de los alborotos, azotes, encarcelamientos y turbas envidiosas en su contra, las iglesias continuaban creciendo en número, impulsadas por la obra del Espíritu Santo en medio de demostraciones grandiosas de su poder, como por ejemplo el terremoto en la cárcel y la conversión del carcelero y su familia. Algunos conceptos a resaltar. El amor está por encima de nuestra libertad en Cristo. Este es un concepto que aprendemos a fondo más adelante en la carta a los Romanos, pero hoy empezamos a ver un poco cómo se aplica. Ayer leímos acerca del Concilio de Jerusalén, donde los judíos habían decidido no imponer sus rituales a los gentiles. Sin embargo, hoy leemos que Pablo circuncidó a Timoteo por causa de los judíos que había en aquellas regiones. Transmitir el evangelio era tan importante para ellos que era preferible circuncidarse sin realmente tener que hacerlo, para que nada fuera a ser obstáculo para que los judíos escucharan el mensaje de boca de ellos. Pablo es un ejemplo para nosotros a la hora de no hacer uso de su libertad cristiana para lograr un fin mayor. A los judíos me hice como judío, para poder ganar a los judíos. A los que estaban bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. 1 Corintios 9:20. Hoy vivimos en tiempos confusos. Es muy común defender mis derechos, mi libertad cristiana, sin tomar en cuenta a la conciencia débil de los demás con ciertos temas. Pero en las Escrituras aprendemos que la vida cristiana no se vive egoístamente. Somos parte de un cuerpo y siempre debemos tomar en cuenta a los demás, honrarlos por encima de nosotras mismas. En ocasiones estamos llamadas a amar al hermano o hermana a una costa de nuestra libertad, si el ejercicio de esa libertad sería causa de tropiezo para ese hermano. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Romanos 14:7. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Romanos 14:15. Sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Romanos 12:10. Estemos alertas a la dirección del Espíritu Santo. Pablo estaba bien alerta al mover del Espíritu Santo y era rápido para actuar de acuerdo a su dirección. De acuerdo con la guianza del Espíritu, él iba en una dirección o en otra. Se dirigió a Troas en lugar de Bitinia y luego a Macedonia. Discernía espíritus, como en el caso de la muchacha adivina en Filipos. Esta muchacha decía la verdad acerca de Dios, pero el Espíritu le dejó ver más allá de sus palabras. Muchas veces queremos actuar de acuerdo con nuestra prudencia, opiniones o estrategias. Pero es necesario depender de Dios, estando en comunión continua e íntima con Él, a través de su palabra y la oración. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5 y 6. ¿Hay alguna decisión importante que debas tomar? ¿Has buscado al Señor en el asunto o te has apresurado a tomar el camino que crees más conveniente? No vayas de acuerdo a tus tiempos y entendimiento. Espera en Él. En medio de la oscuridad, cantemos. Me cautiva ver a Pedro y Silas cantando y orando mientras estaban encarcelados. Dice este pasaje que se produjo un gran terremoto y los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Dios se manifiesta en medio de la adoración. Podemos estar en un lugar oscuro emocionalmente o quizá en un desierto en nuestras vidas, pero la alabanza es eficaz para sostenernos, animarnos y devolvernos la esperanza. La luz de Dios siempre irrumpe en medio de la oscuridad y dispersa las tinieblas. El Señor es quien prepara el corazón para que creamos en Él y se vale de diversas formas para revelarse a los suyos. Como hemos visto hasta aquí, en nuestra lectura de Hechos, las personas se convertían al Evangelio de diferentes formas. Algunos a través de enseñanzas y predicaciones, otros leyendo las Escrituras, otros viendo las señales y prodigios, etc. Dios tiene formas diversas de revelarse a quien Él quiere. Hoy vemos el caso de Lidia, una mujer aparentemente religiosa, temerosa de Dios, pero Dios abrió su corazón para que recibiera el mensaje que Pablo trae. Una mujer fue la primera en convertirse al Evangelio en Europa. Ella les ofreció hospitalidad y apoyó su ministerio. También vemos el caso del carcelero que, al ver lo que había acontecido allí, solo pudo preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Leemos que no muchos judíos creían en las enseñanzas y predicaciones de Pablo, mientras que muchos gentiles eran agregados a la iglesia. Todo ello por la soberana voluntad de Dios. ¿Cómo se reveló Jesús a ti? Comparte tu testimonio en los comentarios. Debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo a la hora de compartir el mensaje. Pablo era fiel en predicar el mensaje de una forma que fuese relevante con el contexto donde estaba, como en el caso de Atenas, donde su audiencia no era judía. Pablo pudo percibir que eran religiosos, pero realmente no conocían a Dios. Pablo entonces comienza por introducirlos a ese Dios desconocido por ellos. Un Dios que no nos necesita porque es completo en sí mismo, que es creador, Señor del cielo y la tierra, que da vida y aliento a todos, que determina los tiempos y lugares donde vivimos, que está cerca de todos. Ese Dios nos llama al arrepentimiento, porque un día juzgará el mundo por medio de Jesucristo. Esto nos enseña que no hay una sola forma de presentar el mensaje. La verdad no podemos cambiarla, diluirla ni alterarla, pero podemos contextualizarla, siempre siendo guiados y empoderados por el Espíritu Santo. Los que no habían sido escogidos para vida eterna se burlaban, pero otros creyeron. Esto es solo obra de Dios. La salvación es del Señor. Salmo 3:8. Ser espiritual o religioso no necesariamente quiere decir que una persona sea salva. Atenas era una ciudad conocida por su literatura, arte e intelectualidad. Los griegos vivían filosofando y buscando aprender cosas nuevas. Había epicúreos, filósofos cuya doctrina persigue una vida feliz mediante la búsqueda inteligente de placeres, no creían en la vida después de la muerte, y estoicos, cuya doctrina estaba basada en el dominio propio, control de los hechos, cosas y pasiones que perturban una vida ordenada. Creían que solo el alma era inmortal. En Atenas estaba el Areópago, un lugar muy concurrido por los griegos en el que se reunía el consejo que regía la ciudad. Pero allí también se reunían filósofos para discutir sus diversas filosofías. Los griegos invitaron a Pablo allí para escuchar su nueva doctrina. ¿No se parece a los tiempos que vivimos hoy? Creo que un areópago de nuestros días son las redes sociales.
Es realmente un mercado de ideas donde todos buscan compartir su opinión. Muchos persiguen ideas y cosas nuevas que les proporcionen la llave de la felicidad o de la paz a través de doctrinas falsas de nueva era y otras similares con un poco de verdad. Estas son las más peligrosas, pero desconocen al verdadero Dios que salva y nos da vida eterna. Prestamos atención a personas y mensajes que suenan muy espirituales, pero que están lejos del único camino de la verdad y de la vida, Jesucristo. ¿Eres religiosa o eres salva? ¿De qué manera permites que estas diversas enseñanzas espirituales, que no tienen nada que ver con la verdad de Dios, te desvíen o influyan en la forma en cómo piensas y actúas? Escudriñemos las Escrituras. Muchos escuchaban a Pablo, pero los bereanos no solo escuchaban con solicitud, sino que consultaban las Escrituras para corroborar las enseñanzas recibidas. Este espíritu de los bereanos es alabado por Lucas. Él dice que ellos eran más nobles que los de Tesalónica. Como mencionaba antes, hoy estamos expuestas a muchas enseñanzas y opiniones de muchas personas diversas. No seamos seducidas por todo viento de doctrina que nos suene bien. Seamos mujeres de la palabra. Seamos diligentes en leer y estudiar la palabra de Dios cada día para crecer en el conocimiento de Dios y sus caminos. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4, 14 y 15. ¿Aceptas todo lo que oyes como bueno y válido? ¿O vas a la palabra de Dios para buscar su opinión sobre el asunto? ¿Qué más pudiste aprender de estos capítulos de hoy? Para más recursos como este, visita nuestra página web avivanuestroscorazones.com.